Yo también lo recomiendo. ¿Habría acuerdo, señoría? Voy. No, anoche estaba. Está en otra, güey. Está ahí después. Sí, se le carretera. Córranse para acá si quieren una distancia. No tienen mascarilla, muy bien. Señores senadores, como ustedes saben, tenemos en la práctica dos proyectos. Uno presentado por la Honorable Cámara de Diputados, enviado al Senado, que fue declarado inadmisible aquí, y otro aprobado por el Senado, que fue declarado inadmisible en la Cámara de Diputados. La intención de los presidentes de ambas ramas fue que, para una economía de tiempo, pudiéramos examinar la situación de ambos proyectos al mismo tiempo, sin perjuicio de que, de acuerdo con el texto, como me ha hecho ver el secretario, de acuerdo con el texto explícito del artículo nuestro, del artículo 15, inciso segundo, esto debería seguir su trámite después en las dos cámaras. Si nosotros nos ponemos de acuerdo aquí en qué es lo que vamos a modificar de ambos proyectos para que satisfagan a tanto a la Cámara como al Senado, probablemente podemos pedirle a la Cámara y al Senado que los voten en general y en particular en una misma sesión. No hay posibilidad de llevar un texto a la mixta, digamos de la mixta en este caso, porque dice explícitamente que tiene que seguir su trámite, y como todos sabemos hay dos trámites. Por lo tanto, yo quiero sugerir que sigamos este procedimiento y escuchar francamente las proposiciones que tengan los señores senadores y las señoras y señores senadores y los señores diputados respecto de cómo podríamos resolver este problema. Senadora Vesperi. Gracias, presidente. Bueno, yo quiero plantear aquí o volver a plantear aquí lo que planteé en la sala. Creo que ambos proyectos son inadmisibles. El proyecto de la Cámara creo que es inadmisible por tres razones, ¿no es cierto? Primero, porque va directamente a modificar lo referente a un impuesto. El permiso de circulación es un impuesto, se refiere a la Administración Financiera del Estado y, por lo tanto, eso está explícitamente señalado en el artículo 65, inciso tercero de la Constitución, que es facultad exclusiva del presidente. Y, además, también es inadmisible, ¿no es cierto?, porque está entregando nuevas atribuciones tanto a los alcaldes como a los consejos municipales, con lo que también claramente afecta lo establecido en el artículo 65, número 1 de la Constitución y a mayor abundamiento también en el número 2. Por lo tanto, respecto a la admisibilidad, yo creo que ese es inadmisible por esas tres razones. Respecto del proyecto del Senado, en lo que se refiere al inciso segundo, yo no tengo problemas con el tema de la revisión técnica, porque podría tener alguno, pero entendí que el Ejecutivo está de acuerdo. Creo que se produce la misma inconstitucionalidad o inadmisibilidad, toda vez que si bien no está entregando facultades nuevas a los alcaldes ni a los consejos, sí está, ¿no es cierto?, afectando la Administración Financiera del Estado, porque no cobrar una multa me parece que es también llamar a no pagar. Eso respecto a la admisibilidad. Y respecto de los efectos prácticos de aprobarse por este Congreso alguno de estos dos proyectos, me parece que va a producir un perjuicio gravísimo a los municipios por distintas razones. Primero, porque todos sabemos que más del 55% de lo que ingresa al Fondo Común Municipal se recauda en marzo por esta vía. Y la mayor parte que se transfiere a los municipios se hace en mayo, por lo tanto la cuota del Fondo Común Municipal de mayo se va a ver extremadamente perjudicada, y eso perjudica directamente a los municipios y a los municipios más pobres. Creo que además, no me parece a mí que un proyecto en esta vía, ¿no es cierto?, tenga que beneficiar a todas las personas. Creo que es distinto que a lo mejor el Ejecutivo hubiera presentado un proyecto que fuera enfocado a ciertos sectores. Se habló ayer en la sala y yo lo recojo porque me parece que es razonable. Por ejemplo, a los transportistas escolares. Efectivamente, desde la suspensión de clases y ahora con la postergación, ellos no están transportando a ningún niño. O sea, hay un perjuicio directo y efectivamente yo creo que ellos están en una imposibilidad grave de pagar estos permisos de circulaciones.
pero si uno también va a las estadísticas hasta el día de hoy, creo, primero que estamos llegando absolutamente tarde, ¿no es cierto? Esto debió haberse trabajado con el gobierno para que si se iba a hacer así, iba a ser en tiempo oportuno. Creo que hoy día no va a producir mayor efecto, pero además, vuelvo a decir, creo que acá lo que estamos haciendo es quitarle a las municipalidades más pobres la posibilidad de pagar hasta sueldos de sus funcionarios, porque las municipalidades lo que hacen, muchas de ellas con estos recursos del FNR, del Fondo Común Municipal, precisamente es mantener y financiar a sus municipios. Yo vuelvo a decir, mi posición al menos, creo que cualquier proyecto en postergar, no cobrar multas o cualquier otro que diga relación con los permisos de circulación, creo que es inadmisible. Y si se llegara a hacer, además creo que va a producir un problema muy, muy grave a los municipios, particularmente a los municipios más pobres. No es justo, ¿no es cierto?, que no pague el permiso de circulación. Lo dije también ayer, una persona que tiene un Ferrari en Lo Barnechea, una persona que tiene un vehículo de 10 años atrás y que es su fuente de trabajo. Creo que el perjuicio, yo sé que aquí se busca ayudar a las personas, pero finalmente los municipios son los que ayudan a las personas. Y si estamos afectando los patrimonios de cada uno de los municipios, que son los que ayudan directamente a las personas, estamos afectando también a esas personas más vulnerables. Gracias, presidente. Muy brevemente quiero saludar a los diputados que nos acompañan, saludar a los integrantes de la comisión mixta. Yo, más que detenerme en el tema formal de la inconstitucionalidad o no, creo que lo práctico es que tenemos un problema respecto a dar facilidades para que la gente pueda pagar efectivamente los permisos de circulación y de lo que significa las revisiones técnicas. Hoy en día hay más de 700.000 revisiones técnicas que no están al día según los datos oficiales del Ministerio. Y yo propondría ver si se puede avanzar más bien en la discusión de cómo buscar una solución, que hoy en día en los medios de comunicación de todo el país están incluso alcaldes difundiendo, etcétera, de que se va a producir una prórroga en plazo de pago de los permisos. Y no creo que el Congreso, frente a una situación de esta magnitud, debe simplemente quedarse en la discusión de la constitucionalidad. En ese marco, presidente, yo creo que lo que sería de interés ver si hay voluntad de buscar una fórmula que permita el plazo que propuso la Cámara de Diputados, que es un plazo de 3 meses para producir un respiro, y que en ese respiro sea coincidente con el plazo de la planta de revisión técnica, que sea a final de junio. Y si tenemos ese acuerdo marco, yo creo que podemos avanzar en los instrumentos específicos después. Entiendo la inquietud de la senadora Bensberger, que dice se puede afectar el financiamiento, que eso es algo que ninguno de los presentes vamos a querer que ocurra. Y aquí la discusión es si se aplaza 90 días ciertos flujos de ingreso al Fondo Común Municipal. No es que estén cuestionados ni se vayan a eliminar esos ingresos. El ministro de Hacienda había hecho la afirmación que el 70% de las patentes ya estaban pagadas. Si es así, y son 4 los municipios las que representan el volumen principal, es evidente que no estamos con grandes problemas el Fondo Común Municipal los primeros 6 meses del año, o los primeros 4 meses del año, por sobre todo los próximos 3 meses. Y por ende, se pueden generar mecanismos de compensación en lo que es el flujo, que creo que nadie quiere debilitar a los municipios para enfrentar la crisis que estamos viviendo. En ese sentido, presidente, en resumen, yo propondría que se pudiese buscar un sistema simple, que sea automático con la aprobación de la ley, no requerir de procedimientos administrativos de acuerdos municipales, que sea por solo Ministerio de la Ley, que se pueda, alternativa 1, prorrogar el permiso por 30 días. Yo prefiero un mecanismo de declarar la vacancia de la multa, de que se pueda multar por 90 días, por cuanto ya los jueces de policía local
tienen la posibilidad de dejar sin efecto la multa por el artículo respecto a los permisos de circulación, pero los circunscribiría solo a los permisos de circulación, no incluiría ahí lo que son los seguros de accidente tercero, que ya es un problema de otra naturaleza. Diputado Torres tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo sí me voy a hacer cargo de la cuestión de admisibilidad, básicamente porque la decisión del Senado respecto al proyecto que es de mi autoría y de otros diputados fue declararlo inadmisible, y además se emitieron elementos de juicio que deben ser rebatidos porque fueron establecidos o esgrimidos de manera pública. Entre otras cosas, diciendo que la Cámara había relajado las normas de admisibilidad, cuando aquí lo que tenemos es opiniones distintas respecto de lo que dice la norma. Y donde además, a mi juicio, lo que hace el Senado es realizar una interpretación extensiva y no restrictiva a lo que dice la Constitución, en una Constitución que por lo demás nos entrega escasísimas atribuciones respecto de la iniciativa de ley. Por lo tanto, que nosotros mismos hagamos una interpretación extensiva y no restrictiva me parece un tremendo error. Y voy a justificar respecto del primer proyecto. Nosotros lo que hacemos es entregarle una atribución al Consejo Municipal, pero fundamentalmente entendiendo primero el principio que se establece en la misma Carta Fundamental en el artículo 122, que prescribe expresamente que las municipalidades gozarán de autonomía para la administración de sus finanzas. Por lo tanto, el Consejo Municipal, que es parte constitutiva de la municipalidad, puede determinar efectivamente cómo se administra las finanzas. No estamos entregando una atribución que no esté ya consagrada en la Constitución a propósito de esta autonomía que nosotros respetamos de los municipios. Lo que establecemos es permitir que en esa misma atribución que ya tienen se establezca un plazo, respetando el principio de autonomía, a diferencia del otro proyecto o del otro inciso, que lo que hace es imponer una decisión sobre la administración de los recursos que son autónomos por parte de los municipios para poder ser así definidos. Entonces, por esa misma razón nosotros facultamos, y en virtud de cuál o la realidad de cada una de las municipalidades, estas puedan tomar una definición respecto de si quieren o no aplazar y en cuánto tiempo quieren aplazar. Nosotros no imponemos una fecha, lo que decimos es un límite hasta tal día, que es el 30 de junio, ¿no?, del año 2020. Además, una situación que estamos intentando resolver a propósito de dos elementos de juicio, ¿no?, que no podemos nosotros obviar en esta discusión. El primer elemento de juicio es un elemento eminentemente sanitario. Hay un 70% de recaudación el día de hoy, según se ha dicho en determinadas cifras. Hay municipios que están en el 50% de la recaudación. Yo me pregunto, ¿ya?, además, ante la indolencia que ha tenido el gobierno respecto a esta materia, porque no ha dicho nada, absolutamente nada más que decir que no quiere hacerlo, ¿qué pasa si la próxima semana, dentro de ese 30%, tenemos un porcentaje elevado de personas que no pueden hacer el trámite por Internet y finalmente tienen que hacerlo de manera presencial? Vamos a estar entonces estimulando algo que en la definición sanitaria, que es lo que está imperando hoy día, es un contrasentido, porque vamos a estimular entonces que se hagan filas y que haya hacinamiento con todo lo que ello implica en comunas que incluso puede haber alto índice de contagio, ¿no? Y por otro lado, además, hay comunas que a lo mejor son las que tienen menos problemas, pero que están hoy día además con una restricción de movimiento, ¿no? Tenemos una declaración de cuarentena parcial en la región metropolitana. Entonces hay una serie de elementos en virtud de lo sanitario que nos hacen poder dar esta facilidad a los consejos utilizando la atribución que ya le entrega la Carta Fundamental. Por lo tanto, nosotros consideramos que desde esa perspectiva no es inconstitucional y en segundo lugar, nosotros no estamos afectando directamente la administración financiera del Estado. Lo que estamos haciendo es entregar un plazo para que los propios administradores de estos fondos, que son el municipio, puedan tomar esa determinación. Nosotros en ningún caso estamos modificando, subiendo, elevando, cambiando ni la base de cálculo, ni tampoco el tributo de manera directa. Por lo tanto, la interpretación, insisto, me parece que es absolutamente equivocada. Y por otro lado, como decía antes, el otro proyecto de ley que se está discutiendo sí lo hace de manera directa, sí incide directamente al
suspender o al congelar efectivamente el pago de lo que puedan ser las multas o intereses que están asociadas al rechazo del pago del permiso de circulación. Y además entrega una facultad a un servicio público que es expresamente reconocido como servicio público, porque el municipio no lo es, o por lo menos no está definido expresamente como servicio público, un órgano público del Estado, no un servicio público, y nuestra limitación está referida a los servicios públicos de manera expresa. Por lo tanto, presidente, yo creo que la declaración de inadmisibilidad no corresponde. Yo sé que estamos contra el tiempo. Si esto lo hubiese sacado antes el Senado, como lo hizo rápidamente la Cámara de Diputados, quizás estaríamos en otra fase de la discusión y ya los consejos municipales estar utilizando su autonomía y tomando su definición. Yo espero que podamos tomar acá una resolución que pueda resolver este problema, porque, insisto, si no, la próxima semana lo que vamos a tener una gran aglomeración de personas pagando su permiso de circulación, y eso va contra toda norma sanitaria de lo que nosotros estamos definiendo como política estatal frente a la pandemia que estamos viviendo. Gracias. El diputado Vilavaca tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Tal cual señala el diputado Torres, creo que la interpretación extensiva que hace la senadora al inicio de su intervención me parece bastante errada, porque en definitiva la Constitución lo que establece, y hay que ser estricto respecto a esto, son 4 exigencias. Habla de imponer, suprimir, reducir y condonar. A eso se refiere el artículo 65, tanto en el número 1 y en el número 1 en particular, que hace la referencia a la senadora. Y en este caso en particular no se está ni suprimiendo, ni imponiendo, ni reduciendo, ni condonando nada. Se está prorrogando el plazo. A esto hay que sumarle ya un dato que han entregado tanto el senador Letelier como el diputado Torres, que dice relación con la cantidad de personas que actualmente han pagado este porcentaje. Pero esto además tenemos que adicionarle un hecho que es un hecho importante de la causa. Hoy día la situación sanitaria chilena no es de normalidad. Y por lo tanto creo que en una situación de anormalidad, cualquier acto que en definitiva busque ayudar a la familia chilena es bienvenido. Por lo tanto creo, señor presidente, que tal como señaló el senador Letelier, tenemos que buscar alguna modalidad con ambos proyectos que sirva para ayudar a la familia chilena, que creo que es el objetivo de cada uno de los que estamos hoy día presentes acá. Y yo pediría que, más allá de discutir o meter en una discusión constitucional límite, busquemos una vía de solución respecto a 2 temas que hoy día afecta en forma mayoritaria a la población chilena. Gracias, presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Diputado Longton tiene antes la palabra, perdón. Lo había pedido él. ¿Cómo se llama este? Gracias, presidente. Presidente, primero, sumarme a las palabras del diputado Torres respecto a la admisibilidad. Yo creo que podemos tener distintas miradas, distintos criterios, pero nadie está relajando sus criterios en perjuicio de uno o en favor de otro. Yo creo que hay distintas miradas y el tiempo que uno lleva en este Congreso no te hace acreedor de una verdad absoluta respecto a los criterios de admisibilidad. Los criterios de admisibilidad históricamente en el Congreso han sido temas discutibles, porque la verdad es que jurídicamente hay límites que están bien poco claros. Y uno tiene que ver con respecto a la administración financiera del Estado. Los parlamentarios tenemos facultades bien limitadas y muchas de ellas chocan con las finanzas del fisco. Si nos restringiéramos absolutamente a legislar cualquier cosa que tenga que ver con la finanza del fisco, la verdad es que no legislaríamos acerca de nada. Y eso ha sido históricamente una discusión. Por otro lado, yo creo que la disposición de los diputados que aprobamos, yo también participé del proyecto, lo firmé, es avanzar conjuntamente con el proyecto que aprobó el Senado y que también lo declaró inadmisible, porque aquí tiene que haber una suerte de solidaridad, de ayuda mutua, es decir, no podemos estar pegándonos nosotros mientras todo el país está sufriendo una crisis sanitaria de la envergadura que está sufriendo, es decir, le estamos dando un mal ejemplo al país si no somos incapaces de ponernos de acuerdo en ese sentido. Yo creo que, por un lado, y reconociendo también el proyecto que se aprobó acá en el Senado, es una ley ordinaria simple, afecta las multas, por lo tanto, creo que desde ese punto de vista tiene una ventaja que es que no afecta, no es una ley orgánica constitucional, por lo tanto primero no pasaría el control preventivo. Y eso es una ventaja importante porque cuando hablamos de las funciones de los municipios, si bien la Constitución se reformó en el 95 respecto a las municipalidades, yo creo que en eso no hay iniciativa exclusiva del presidente, de hecho la reforma del 95 excluyó a las municipalidades respecto a la creación de funciones, en eso tenemos iniciativa nosotros. Pero respecto a la administración financiera, sí puede ser un punto de discusión,
que puede afectar directamente o no. Hay distintos puntos de vista, algunos como el diputado Torres, yo también comparto en parte, puede afectar de manera colateral o residual, pero también puede afectar la manera de ingreso respecto a la recaudación si es que uno le pone una fecha determinada, que puede implicar obviamente una repercusión en la cantidad de recursos que pueden recibir los municipios. En cambio, con la multa tiene la ventaja que en definitiva uno no le está diciendo a la gente que no pague, sino que le está diciendo no te vamos a sancionar si no pagas. Entonces, este Congreso tiene facultades para ello. Nosotros subimos y bajamos multas constantemente, incorporamos tipos penales nuevos que repercuten indirectamente en recursos del fisco, pero creo que están las vías para poder zanjar la discusión hoy día acá y tener un proyecto que en definitiva podamos sacarlo lo antes posible para no se generen los problemas que decía el diputado Torres respecto a las aglomeraciones que pueden haber la próxima semana, que pueden ser brutales. Y respecto a la recaudación, yo he hablado con municipios de mi distrito que no han recaudado ni siquiera el 40 o el 50% de los recursos, y eso es una realidad. Por lo tanto, el extender el plazo a ellos les va a servir, porque la gente que no tiene conexión a internet, que tiene que pagar el permiso por primera vez, que tiene multas y tiene que ir presencialmente, por ejemplo, a pagar el permiso de circulación, va a poder pagarlo en el municipio de su comuna y no tener que recurrir a municipios vecinos o que queden a mucha distancia para poder pagarlo quizás por internet y dejar los recursos en otros municipios distintos y que principalmente se llevan gran parte de la tajada. Así que solamente la disposición de poder avanzar. A mí me da lo mismo la autoría de los proyectos, lo importante hoy día es que salga el proyecto, que haya un acuerdo, y en definitiva yo no tengo problema que sea el uno o el otro, pero en el proyecto que tenga las menores incidencias y dificultades respecto a la interpretación constitucional que se hizo en las dos cámaras. Eso. Muchas gracias. Gracias, presidente. Saludar a la senadora, senadores, diputados. Bueno, yo creo que más allá del tema constitucional, que siempre es relevante, aquí tenemos un problema práctico que es, por un lado, un problema sanitario para evitar la congestión, las filas y las aglomeraciones que pueden ser fuente de contagio, pero también está el tema de la recaudación de los municipios, que si suspendemos o prorrogamos el permiso de circulación, claramente los municipios se van a ver afectados en sus arcas municipales, y eso es una preocupación que tienen los alcaldes, sobre todo considerando que ya entiendo que el Ejecutivo ha señalado que no va a suplementar recursos a través del Fondo Común Municipal por el déficit que esto pueda ocasionar. Sin embargo, creo que hay que buscar una fórmula que me parece que lo más práctico sería tocar la ley del tránsito y no una ley orgánica constitucional, de manera de poder eximir de la multa, lo cual significa que se puedan seguir pagando los permisos de circulación, pero que esto también se pueda buscar una fórmula para que no signifique una nueva fuente de contagio. De manera que aquí estamos llamados a buscar esa fórmula, esa ecuación, que nos signifique ponernos de acuerdo. Presidente, muchas gracias. Junto con saludar también a la comisión, en la Cámara de Diputados, como ustedes sabrán siempre, muy pocas veces hay unanimidad en torno a los proyectos. Pero entendemos también que la realidad que se vive en el país amerita que nosotros facilitemos algunos trámites, porque hay una perspectiva sanitaria que creemos que dice liderar cualquier decisión que se pueda hacer hoy en día sin transgredir, por supuesto, la Constitución. Nosotros acá creemos que allá el mismo Senado ha aprobado proyectos que en cierta medida modifican la forma en la cual o los tiempos en los cuales el Estado recauda dinero. Lo que acá queremos poner en perspectiva es la crisis que se está viviendo en nuestro país. Si pueden analizar el mismo aprendizaje que han hecho autoridades de otros países en torno a la gestión de la crisis, sin ir más lejos, en Wuhan, donde comenzó, la principal crítica que dicen haber tenido es la burocracia como impedimento para poder actuar de manera planificada, oportuna y eficiente en la toma de medidas. No queremos ser parte de ese mismo problema, yo creo que tenemos que ir aprendiendo. La epidemia viene por goteo, y en ese sentido nosotros acá lo que planteamos es hacer una interpretación, replicar la interpretación que hicimos en la Cámara de Diputados para poder permitir esto y no obligar a nadie. Acá un municipio que vea que esto le afecta, entonces simplemente no lo va a utilizar. Pero lo que acá queremos es facilitar y por sobre todo poner una perspectiva sanitaria para todas las otras gestiones. Nosotros creo que realmente en las diferencias en otros proyectos que había entre la Cámara y entre el Senado, es momento realmente de facilitar
lo más posible. Y esa es la voluntad transversal que traemos a la Comisión Mixta desde la Cámara de Diputados, presidente. Muchas gracias, diputado. Se ofrece la palabra. ¿Algún otro senador o diputado quiere hacer uso de la palabra? Bien, no, yo solo comentar que estamos viviendo una situación de excepción y está declarado zona catástrofe, que es una situación de excepción constitucional. Y creo que nosotros no podemos dejar de poner cualquier discusión en el contexto si esto ayuda o no a la situación que estamos viviendo. Aquí se van a sobreponer dos grandes, yo diría, desafíos. Uno, un desafío sanitario que va a ser dramático y que va a ser gravísimo y que no es evitable, dado que Chile tiene menos recursos, menos medios que los países europeos que no lo han podido evitar, y por lo tanto vamos a enfrentar una situación que va a ser muy dolorosa y dramática, y tenemos que hacer todo lo posible para que sea lo menos complicado que podamos, pero es inevitable. Pero al mismo tiempo esto va a generar una inmensa situación de catástrofe social y que va a agravar la situación sanitaria. Entonces, yo me abro a buscar una solución en ese contexto. Y tal vez uno podría poner límites también a quienes van a ser los beneficiados, también. Pero yo creo que la Comisión Mixta no puede sino intentar buscar alguna solución, dado que el Ejecutivo en esta materia nos ha abandonado, buscar alguna solución que sea la más razonable y adecuada posible. Y lo que yo sí considero es que hay que terminar con este tipo de controversias que tiene la Cámara con el Senado, donde un proyecto que es inadmisible acá ya es admisible, o viceversa. Entonces, creo que es una buena instancia que la Comisión Mixta reúna lo mejor de lo que se está discutiendo y busquemos una solución que colabore a resolver este tema. Y a mí me parece que sí es un tema. Sí es un tema para muchas personas a partir de ahora, en las circunstancias que hay, donde van a haber decenas de miles de personas que no van a poder trabajar, dado que la cuarentena va a ser progresiva, y ya empezó la región metropolitana, de buscar algún tipo de paliativo, pero que sea lo más focalizado posible también. Sí, sí, la senadora Goix primero pidió la palabra, después con mucho gusto su senador Galilea, su subsecretario, cuando guste puede hacer uso de la palabra. Presidente, a mí lo que me gustaría es porque entiendo que todos acá compartimos que hay un problema, que tenemos que dar una solución, que tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, si pudiéramos ir más bien delineando cuáles son las alternativas, porque si estamos de acuerdo en eso, o por lo menos decir A, B y C, y vamos analizando eso para poder avanzar, porque estamos con tiempo acotado. Yo creo que aquí todos queremos dar una solución que sea transitorio, que permita desfasar o sea, más bien permitir que la gente pueda seguir, aquel que no puede pagar el permiso no tenga o la multa, buscar la fórmula, ¿no es cierto? Todos queremos dar el respiro, yo creo que, por decirlo de alguna manera. Entonces yo pediría que más bien pudiéramos delinear cuáles son las alternativas, y si estamos de acuerdo en eso, quizás es más fácil discutir lo otro. Muy bien. Senador Galilea. Gracias, presidente. Yo trataría acá, presidente, de intentar circunscribir esta conversación. Nadie pone ninguna duda de que estamos viviendo un momento excepcional, de que dentro de las facultades que tiene el Congreso tiene que tratar de colaborar para que la población en general tenga una mejor manera de pasar este trago amargo que vamos a vivir durante un buen tiempo, etc. Pero acá hay que hacer las cosas bien. Y cuando digo hacer las cosas bien, bien desde el punto de vista de la legalidad y bien también desde el punto de vista de la focalización y a quién va una eventual ayuda. En el tema de la legalidad, y me voy a tener ahí un segundo, acá evidentemente nosotros no podemos dar facultades, y no me voy a detener esto, pero evidentemente que nosotros no podemos dar facultades a organismos ni públicos ni nada por el estilo. Dos, tampoco podemos estar imponiendo, modificando cargas o impuestos. Eso también está fuera de duda. Por lo tanto, si uno quisiera buscarle
si uno quisiera buscarle alguna alternativa, probablemente tendría que ir por el lado de las multas, ¿ya? De que por este tiempo, durante un tiempo, el tema multa, el tema, no sé si el carabinero puede dejar requisado el vehículo, no tengo idea, pero y sus vínculos con el seguro obligatorio, de que la responsabilidad del seguro obligatorio valga independiente de que no esté pagado el permiso de circulación y se produzca un accidente, en fin. Si es que uno quisiera buscarle algún arreglo a esto, tendría que ir más por ese lado para intentar salvar la legalidad. Y por otro lado, yo creo que es muy importante focalizar. Acá, el permiso de circulación, evidentemente los que más pagan son los que tienen los autos más caros. Por lo tanto, suena medio absurdo poner en el mismo saco a quienes pagan permisos de circulación millonarios que a alguien que tiene que pagar un permiso mínimo por circular. Lo mismo también hay gente que tiene varios autos. No tiene ningún sentido de juntar a personas que tienen muchos autos con personas que tienen un solo vehículo, a lo mejor una camioneta con la que trabajan en el campo, no tiene ningún sentido. También tendría duda de juntar a las personas jurídicas con las personas naturales, ¿ya? Entonces, yo creo que si vamos de alguna manera llevando bien esta conversación y vamos acotando bien esta iniciativa, si que le encontramos algún borde, tiene que ser un borde que considere todas esas cosas. Porque si no, creo que vamos a estar haciendo un paquete que puede ser ilegal y caerse a medio camino y no llegue nunca a funcionar por ilegal, cosa que tenemos que evitar a toda costa. Y dos, podemos terminar ayudando más a quien menos merece ayuda. Entonces, en la medida que seamos capaces de construir algo que vaya ahí por estas líneas, me parece, si alguien tiene una idea distinta, por supuesto la podemos conversar, pero creo que hay que ir llevando esto hacia una situación como esta, porque si no vamos a terminar con algo probablemente inconstitucional y, con toda seguridad, muy mal focalizado desde el punto de vista de ayudar a quien se quiere efectivamente ayudar. Así que, presidente, yo creo que debiéramos ir fijando ciertos parámetros. Yo creo que si escuchamos al Ejecutivo sería bien bueno en este sentido, pero deberíamos darnos unos minutos para ir construyendo algo que flote por ambos lados. Gracias. Muchas gracias. ¿Tú quieres decir algo? Sí, no, Lu, por favor, adelante. Sí, yo, bueno, los he escuchado todos. Está claro, ¿no es cierto?, que ustedes están mucho más de acuerdo de buscar una solución. Yo voy a mantener mi posición, pero sí quiero aportar que hay que tener mucho cuidado si lo que se busca, yo creo que el fundamento de estos proyectos está muy bien, pero creo que si el fundamento es ayudar a las personas, también hay que considerar qué va a pasar. Tú vas a modificar una norma en que vas a decir, ok, si no sacó el permiso de circulación no te van a cursar multa. ¿Qué pasa con esa persona que el día de mañana va a tener un accidente? El seguro obligatorio ni ningún seguro le va a cubrir. Finalmente vamos a producirle un daño mayor que el que estamos buscando de tratar de solucionar. Entonces, cuando uno trata, yo sé, muy de buena fe de ayudar, pero ojo, no vayamos a causar un daño mayor. Y con el tema del seguro no nos podemos meter porque son contratos privados entre las personas y las respectivas compañías. Entonces, si ustedes finalmente acuerdan, bueno, nosotros, porque aunque yo vote en contra, soy parte de esto, nosotros se acuerda una modificación en ese sentido de no pasar multa, ¿qué va a pasar con el seguro obligatorio? Yo de verdad creo que este es un tema que se debe mantener. Creo que los daños que se van a producir, independiente de la buena fe que yo sé que hay detrás de todos los proyectos, de las ganas de poder aportar, pero de verdad, el daño que se va a terminar produciendo si innovamos en esta materia va a ser peor que el que hoy día, de buena fe, tanto la Cámara de Diputados como el Senado quieren aportar. Gracias, presidente. Muchas gracias. Señor subsecretario, si tiene la... Ahí tiene su micrófono. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los presentes. Yo creo que es indudable que se trata de proyectos muy bien intencionados, que tienen aspectos en común, algunos que no tienen mucho en común y en consecuencia de ahí se puede venir algún problema.
estamos todos de acuerdo que es el momento de ayudar a la familia. Yo creo que el gobierno, algunos podrán creer que un poco más, un poco menos, está muy comprometido con ayudar a la familia en estos momentos. Estamos todos conscientes además que no quisiéramos mermar eventualmente los recursos de los cuales dispongan los municipios, pero yo quisiera transmitir, solo hacer una mención sobre el asunto constitucional. Es cierto por su intermedio que lo que plantea el diputado Longton en el sentido que existe una interpretación en el sentido que los municipios no serían servicios públicos, pero también es cierto que existen también abundantes opiniones en contrario. No es un asunto pacífico y en consecuencia, si primara la interpretación de que se trata de servicios públicos, yo creo que ya nadie podría dudar de que se podría tratar de un asunto inconstitucional. Y en esto no pretendo disputar o ganar mediante la postura de la inconstitucionalidad. Lo que pretendo es poner arriba de la mesa lo mismo que por su intermedio hizo el senador Galilea, que cualquier fórmula o solución que salga de aquí debe ajustarse y debe ser debidamente cuidada y estudiada para que no estemos en esa situación. No vengo aquí a decir, mira, esto es inconstitucional, esto no, porque también veo que se trata de un proyecto muy importante, pero también como Ejecutivo nos toca defender los límites, ¿no es cierto?, de las atribuciones de los distintos poderes del Estado, y la invitación, más allá de zanjar si se trata el proyecto tal como está, de un proyecto constitucional o no, colgarme las palabras del senador Galilea para que aquí se converse y se estudien posibilidades que no se expongan a una eventual inconstitucionalidad. Gracias, presidente. Muchas gracias. Bueno, yo quiero decir más o menos lo que decía recién la senadora Asperger y algunos otros también. Llega el momento, creo que el diputado Sabac también lo decía, es el momento de hacer propuestas. Yo entiendo cuál es la situación. Yo quiero decir que yo personalmente quiero resolver esta situación. Creo que realmente favorece a una cantidad de personas, no probablemente no lo que tienen Ferrari o Mercedes-Benz, pero ciertamente favorece a un número importante de personas de este país, y probablemente no a los senadores, porque no tienen a los diputados, porque realmente pueden pagar su permiso de circulación sin problema. Todos los funcionarios públicos podrían pagarlo en realidad porque no han dejado de recibir sus remuneraciones. Pero sí a una cantidad muy importante de personas es necesario resolver este problema. Tanto el de los, a mi juicio, el de los permisos de circulación como el de las revisiones técnicas. La verdad es que los seguros, el pago de los seguros son bastante bajo, no es ninguna cosa del otro mundo, y si se quiere excluir, se excluye. Ahora, el problema es que también eso queremos hacerlo de acuerdo con la Constitución. Yo estoy de acuerdo en eso. O sea, no es que a mí me guste particularmente esta Constitución, ustedes saben que no me gusta, pero la verdad es que no podemos pasarnos a llevar la Constitución a pretexto de una emergencia. La Constitución debería valer también en los casos de emergencia. Y por lo tanto, yo creo que lo principal aquí es que se presenten propuestas concretas para resolver ambos casos en la misma línea, de manera que no haya contradicción entre uno y el otro. Y si eso significa no cobrar las multas, naturalmente me parece una salida posible, pero estoy a la espera de que ustedes presenten redacciones y propuestas que puedan servir a esto. Señor subsecretario. Muchas gracias, presidente. Yo quiero mencionar que el gobierno pretende prontamente, la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, implementar medidas para evitar las aglomeraciones a la hora de obtener las revisiones técnicas. El aspecto de las aglomeraciones, en ese aspecto es algo que el gobierno puede comprometer aquí. No tengo el detalle de cuáles van a ser esas medidas, pero el aspecto sanitario de ese aspecto es algo que reglamentariamente el gobierno va a implementar. Sí, el problema es que no es lo mismo, señor subsecretario, con toda franqueza. Yo esta mañana hablé con gente que a pesar de que se les ha dicho, y estamos hablando del barrio, de los barrios de las comunas que hoy día entran en cuarentena, y a pesar de que se les ha dicho en todos los tonos que los supermercados van a estar abiertos, a pesar de que haya cuarentena, estaban haciendo cola desde las 8 de la mañana para comprar. No sé cuánto habrán comprado y cuánto habrán alcanzado a comprar. Entonces, yo no apostaría necesariamente a que esto vaya a suprimir aglomeraciones o algo por el estilo. Tenemos que buscar un texto legal que permita resolver este problema. Senadora. Presidente, yo creo entender por lo que escuché de los senadores y de los diputados que han expuesto que la controversia y el texto que habría que buscar
es sobre el tema de los permisos de circulación, ¿no es cierto? Por lo tanto, a lo mejor para avanzar en algo, si hay acuerdo, podríamos reafirmar como acuerdo de esta comisión, aprobar el párrafo, el inciso primero del artículo 1 único del proyecto presentado por el Senado de la prórroga hasta octubre de la vigencia, o hasta junio creo, de la vigencia de las renovaciones técnicas. Entonces ya para avanzar en algo, si en eso no hay controversia, a lo mejor zanjemos ese tema al tiro y nos centramos en el tema de los permisos de circulación. O sea, lo que usted propone ahora es que podamos simplemente decir artículo único a partir de la publicación de la presente ley hasta entiendo que es 30 de junio, ¿no? 30 de junio del año 2020, no se aplicarán las sanciones contempladas en el artículo, etcétera, etcétera, ¿no? Esa parte. Sería prorrogues hasta el 30 de junio. Ya, la vigencia de las revisiones técnicas. Y con todo lo que señala ese primer inciso. No sé si en eso tenemos acuerdo. Sí, perdón, sí, diputado Norambuena, perdón. No, solo tengo una duda ahí, no sé si el secretario me puede aclarar de, estas son atribuciones que tiene el Ministerio de Transporte, la calendarización año a año, de tal manera de que nosotros no sé si estamos en condiciones de cambiar esas atribuciones. Tengo la duda leyendo un poco el proyecto temprano. Diputado Longton. Presidente, yo estoy de acuerdo en esa línea, poder avanzar en el inciso primero, pero no quiero alargar la discusión respecto a la constitucionalidad o no, pero rebatiendo un poco lo que decía el senador Galilea y lo que decía el subsecretario, el año 95 se eliminó expresamente las municipalidades del 65 número 2. Expresamente. ¿Del perdón? Del 65 número 2, donde habla de servicios públicos, existía la palabra que se da municipalidades, a propósito de crear funciones. Y se eliminó expresamente. De hecho, tengo la historia de la ley donde los senadores expresamente y los diputados hablan de eliminar esta función de la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Está al pie de página de la misma página de la Constitución. Entonces, por algo lo hicieron. Por algo se eliminó las municipalidades, para sacarlos de la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Por lo tanto, y el artículo 2 de la ley 18.575 habla de los servicios públicos. Dice, dentro de su competencia, dice los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. Y después se refiere al otro órgano. Entonces, ahí no hay doble interpretación. Se sacó expresamente a las municipalidades. Si no se hubiera querido sacar a las municipalidades, se deja para que siga siendo iniciativa exclusiva del presidente. Entonces, quería aclarar ese punto, porque eso no creo que no tiene no resiste mucha duda. Y por otro lado, presidente, yo estoy dispuesto a avanzar en el tema de las multas, porque creo que es la solución más salomónica, no toca una ley orgánica constitucional que podría eventualmente ir a control preventivo, por lo tanto alargaría y dilataría mucho más el tema. Tampoco estoy de acuerdo en que se haga una distinción entre tipos de vehículos o no. Yo creo que el que tiene un Ferrari, un Porsche, etcétera, ya pagó su permiso de circulación, y ese es siempre ha sido el problema de la clase media de este país, que quedan como el jamón del sándwich. Es decir, no obtienen ningún beneficio porque siempre se les vincula con los que tienen más en nuestro país. Entonces, al final, todos los bonos que vamos a aprobar, la ayuda para los pequeños y los medianos empresarios, cumplen y ayudan a un segmento de nuestra población. Pero resulta que medidas directas para ayudar a nuestra clase media, esta es una que apunta a aquello. Entonces, creo que empezar el detalle y la cosa chica de empezar a distinguir los tipos de vehículos, nos vamos a alargar en la discusión y vamos a afectar al 70% de nuestro país, que es clase media, y que tiene un vehículo y que con dificultad está pudiendo pagarlo a fin de mes y que necesita esos recursos para privilegiarlo en las necesidades básicas de su familia, porque van a ser 3 meses por lo menos muy difíciles. Así que yo estoy dispuesto a avanzar en el tema de la ley de tránsito. Me parece una solución coherente con la legalidad y también con un plazo razonable, y que además va a permitir a los municipios más chicos poder recuperar todos aquellos permisos de circulación que en definitiva no se están pagando y que podría mermar también sus finanzas. Y por otro lado, respecto al seguro obligatorio, yo estuve en conversaciones con el presidente de la Asociación de los Seguros y me dice que alrededor del 80% está pagado, que se puede realizar directamente por internet. Yo sé que mucha gente y personas tienen dificultades para cancelarlo por internet, vale 4.000, 4.500 pesos, pero el problema real es el del permiso de circulación, de que muchas veces no se puede pagar por internet, tiene que ser presencialmente, y eso obviamente que es una dificultad real. Los seguros, y como decía usted, senadora, que tiene toda la razón, son contratos entre privados, por lo tanto ahí nosotros nos podríamos meternos porque sería una suerte de expropiación. Así que ahí nosotros no tenemos facultades, pero creo que incorporar el artículo de la ley de tránsito va en la línea correcta, es una solución simple
y que en definitiva pone en igualdad de condiciones a todos los municipios y no unos por sobre otros que van a tener la capacidad de decidir y en definitiva se van a privilegiar unos por sobre otros. Eso, presidente. Muchas gracias. Sí, subsecretario, por favor. Adelante. Gracias, presidente. Sin ánimo de alargar la discusión constitucional, yo, por su intermedio, tengo una diferencia con el diputado Longton. Él sostiene que no cabe duda sobre que las municipalidades no son servicios públicos. Yo creo que sí, pero ese es el argumento que usted da. Perdón, pero no hagamos diálogo, por favor. Si piden la palabra, se son tan amables y se dirigen a la mesa. Lo que yo sostengo es algo menos categórico. Lo que yo dije es que existen dudas. Y como existen dudas, pero diputado... Por favor, no sigamos interrumpiéndonos, por favor. Como creo que existen dudas, creo riesgoso llegar a un acuerdo que en definitiva pueda tener un problema de constitucionalidad. Eso es todo. Y lo que sí puedo decir es que estas dudas tienen algunos asideros. Primero, porque las municipalidades son parte de la administración del Estado. Segundo, porque dentro de las atribuciones exclusivas del presidente de la República hay 2 numerales donde se menciona a las municipalidades como iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Y se las menciona, si bien no para este aspecto específico, sí se las menciona para aspectos financieros relacionados a las municipalidades. Y además, las propias municipalidades tienen servicios públicos. Con esto lo que quiero transmitir es que no es un tema pacífico. Eso es todo. Gracias, presidente. Muy bien, pero en todo caso estamos de acuerdo en que como este no es un tema que podamos resolver aquí, yo la verdad es que creo que existen buenos argumentos en una y otra dirección. Por favor, si no háganme el favor de no interrumpir, por favor. Yo entiendo que ese tema no lo vamos a resolver aquí, esa diferencia. Por lo tanto, yo sigo pidiendo, y le agradezco mucho a la senadora Gasperri su flexibilidad en esta materia, que busquemos una solución por la vía de las multas, y eso es lo mejor. Sí, senadora Gasperri, después el diputado. Muy breve, presidente, porque yo creo que el diputado Longton, por su intermedio, me entendió mal. Yo en ningún momento he hablado de ver la posibilidad de no pagar los seguros. Estoy diciendo que lo que hay que tener cuidado es si el día de mañana una persona que no paga su permiso de circulación porque no le van a pasar una multa, choca o tiene un accidente, ese seguro de terceros no le va a cubrir, porque el contrato con los seguros dicen, ¿no es cierto?, que uno tiene que tener licencia a conducir al día, permiso de circulación al día y todos los documentos. Eso es lo que yo digo, no de que me vaya a meter con los seguros ni a postergarlo. Yo en realidad tengo poco respeto por los seguros obligatorios, porque a mí no me han resuelto nunca ningún problema, lo digo francamente. Diputado Torres, por favor. Gracias, presidente. Yo voy a hacer 2 cosas para que me tenga paciencia, presidente. No, por favor. Lo primero, insistir en la cuestión de admisibilidad por una razón simple, porque estamos estableciendo jurisprudencia. En la medida en que se declara un proyecto inadmisible, después este va a ser utilizado en futuros proyectos para discutir la admisibilidad. Por lo tanto, no es ni inocuo ni baladí lo que se resuelve aquí en materia de admisibilidad. Lo segundo es que tengo una propuesta también, ¿ya?, que después de insistir en la cuestión de admisibilidad, voy a plantearla, que creo que salva mejor el tema que por la vía de los seguros, porque lo que dice la senadora es bastante cierto. Tiene efecto por la vía de los seguros. Por las multas, dice tú. Por las multas. Efectivamente sí tiene efecto. Y ahí sí que estamos incidiendo directamente respecto a la administración municipal que goza de autonomía constitucional. Eso sí es inconstitucional, a mi juicio. Obviamente puede ser discutible. Entonces, ¿por qué razón nosotros queremos insistir en utilizar las facultades que ya constitucionalmente tienen los municipios? Porque precisamente de esa manera no caemos en el problema que aquí se ha planteado, que es que tengamos alguna discusión posterior respecto de ello. Lo que dice el diputado Longton es cierto. Aquí hay una ley que expresamente ha excluido dentro de las facultades sobre esta materia del presidente como exclusiva iniciativa, digamos, como materia de exclusiva iniciativa del presidente de la República. Eso así ha sido claro. Y respecto de esta materia no son considerados, por lo tanto, dentro de los servicios públicos que están excluidos para la iniciativa de ley de los parlamentarios. Entonces, si nosotros aceptamos eso, finalmente lo que vamos a estar es cercenando más aún nuestras propias atribuciones, ¿ya? ¿Cuál es la propuesta que yo hago dentro de ese proyecto de ley que hemos presentado nosotros? Es
para que en los casos contemplados en el numeral primero del artículo 15 del decreto 2385 de 1996, que fija el texto refundido y sistematizado del decreto ley 3063 de 1979 sobre rentas municipales, modificando entonces el decreto ley, podrán ser renovados hasta el 30 de junio del presente año si así acordare el Consejo Municipal en virtud de las competencias otorgadas en el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.695. ¿Qué estamos haciendo con esto? Guido, ¿tú votaste ya? No. Porque están votando abajo, parece, ¿no? ¿Qué es lo que están votando? Algunas de las leyes nuestras están votando, por eso digo que vayamos a votar escalonadamente para no... Si les importa... Suspendamos, presidente, bueno, vamos y a bajar además... Perdone, diputado, gracias. Muchas gracias. Voy a votar.
aquí no volvieron, esto voy a aprovechar. Perdón. Sí. Senadores, diputados, ¿pueden tomar asiento, por favor, para poder seguir con esta discusión? Y habiendo el quórum correspondiente. Porque tenemos cuatro diputados y 3 senadores. 5 diputados, están todos los diputados. Senadora. Presidente, yo quiero dejar constancia de algo, porque acá se acaba de decir por el diputado Torres, ¿no es cierto?, que esto no es una modificación a la ley orgánica, que se está modificando la ley de rentas. Sin embargo, también se está afectando la ley orgánica porque se le está entregando una atribución al Consejo y de acuerdo al 119, inciso 3 de la Constitución Política, ¿no es cierto?, la ley orgánica de municipalidad es la que determina las normas sobre organización, funcionamiento del Consejo y las materias, ¿no es cierto?, que el alcalde debe consultar al Consejo. Por lo tanto, es necesariamente una ley orgánica lo que se está modificando. Cosa distinta es que los permisos de circulación estén regulados en el decreto con fuerza de la ley de raíz de renta, pero cualquier facultad que se entregue al Consejo o al alcalde, de acuerdo al 119, tiene que estar en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Diputado Torres. Sí, presidente. Lo que pasa es que a lo que se refiere la senadora es algo que dije fuera de sesión y lo voy a explicar. Porque no se refiere al proyecto que ha llegado acá, se refiere a un texto que estamos discutiendo en virtud de lo que usted nos ha planteado, que es poder buscar una alternativa. Y lo que yo estoy planteando en ese texto, que no hemos revisado aún, es utilizando la facultad que tienen los consejos como administradores de los fondos municipales, nosotros simplemente permitir que usando esa atribución puedan extender el plazo hasta una fecha determinada. Similar e incluso menos inconstitucional a mi juicio que lo que se plantea respecto a la planta de revisión técnica, donde el Ministerio podría tener ya esa atribución y nosotros le estamos permitiendo la prórroga, ¿ya? Entonces, en el caso de lo que yo estoy planteando, incluso lo que estamos haciendo es usar una facultad que a mi juicio ya existe. Puede ser discutible. Y por esa razón es que yo digo que no es ley orgánica, solo se modifica la ley de renta porque ya usamos, no estamos dando la facultad que estábamos originalmente entregando. No sé si me logro explicar. La facultad, una consulta, por su intermedio, presidente, la facultad del Consejo Municipal
para autorizar al alcalde a prorrogar las fechas de pago de un permiso municipal no existe hoy día, no la tienen los concejales, no la tienen, o sea, le estás dando una atribución nueva. Lo que pasa es que lo que yo estoy planteando en la nueva redacción es que los permisos podrán ser renovados hasta el 30 de junio si así se acordare por el Consejo Municipal en virtud de las competencias ya otorgadas por la ley, ¿ya? O sea, el municipio tiene la facultad de poder modificar su presupuesto municipal a solicitud del alcalde. Lo que nosotros estamos diciendo es que esta facultad la puedan ejercer en esta materia hasta una fecha determinada, que es la prórroga del pago del permiso de circulación, que afecta los fondos municipales y no la administración centralizada. Presidente, yo de verdad creo que es complejo dejarle a los municipios la decisión en estas condiciones, cuando estamos sobre plazo. Hay además otras complejidades de una discusión respecto de ingresos. Entonces a mí me parece que algo que sea parejo para todos es mejor, y por eso, más allá de la discusión de constitucionalidad, que además creo que no es muy conducente ahora, yo entiendo los precedentes y creo que habrá momentos también para esos debates, pero esto tenemos que resolverlo ahora, y me parece que el eximir de la multa por un periodo es mucho más limpio. Quiero además hacerme cargo de una discusión previa, que era el tema del seguro, que quizás no es malo dejar una señal en la ley de que esto no excluye la renovación del seguro que tiene que hacerse en el plazo para efectos de la gente, que la gente sepa que tiene que hacer ese trámite, que no quede excluido. Por lo que yo pediría es que tratemos de simplificar, porque eso es lo que necesita la gente hoy día. O sea, hacer un trámite, explicarlo en las circunstancias en que estamos es complejo. Yo por lo menos quiero manifestarme a favor de esa línea, más allá de cualquier otra discusión. Si me permiten, yo por lo menos considero que la propuesta que fue de la misma senadora, de algunos de ustedes, en el sentido de dejar el artículo único de la ley del Senado, de la ley que aprobó el Senado, solamente a partir de la publicación de la presente ley hasta el 30 de junio del año 2020 no se aplicarán las sanciones contempladas en el artículo 56 y etcétera, etcétera, en lo que refiere al tránsito con un vehículo sin contar con su permiso de circulación vigente. Por lo menos a mí me parece satisfactorio ese simple artículo para el tema del proyecto del Senado. No tengo un texto parecido para el de la Cámara, entonces si alguien me puede producir un texto igual para la Cámara, que diga que no se van a cobrar las multas por el no pago del permiso de circulación, yo estaría muy disponible para aprobar eso. Sí, por favor, señor subsecretario. Muchas gracias, presidente. A ver, yo por lo mismo es que como Ejecutivo hemos querido hacer énfasis en no entrar justamente en entramparnos en la discusión constitucional, sino encontrar soluciones. Lo que sí es que quiero manifestar que si la reforma constitucional a la que se ha aludido es interpretada de la forma que se ha señalado, podría llegar a concluirse que toda la ley orgánica constitucional entonces puede ser modificada por iniciativa parlamentaria. Y por lo mismo es que en la Constitución, algunos numerales incluso se menciona como iniciativa exclusiva a las municipalidades, especialmente en aspectos patrimoniales. Pero tratando, ¿no es cierto?, de despejar, ¿no es cierto?, esa discusión en la cual, insisto, no pretendo tener la razón, sino solo decir que puede existir una duda en el derecho. De hecho, la certeza a veces complican. Vengo a traer una propuesta. El subsecretario de Transporte me acaba de señalar, me acaba de explicar, primero, que este marzo no vence ninguna revisión técnica porque no toca dígito. Sí en abril y sí en mayo. Y me ha señalado, en consecuencia, que el gobierno va a prorrogar por 2 meses cada uno de estos vencimientos. Si es en abril, pasará para junio. Si es en mayo, pasará para julio. Es un decreto que me acaba de señalar que están preparando. Pero siendo intelectualmente honesto, también planteo desde ya cuál es el problema que en esto va a haber. Esto respecto a las revisiones técnicas que toca renovar. ¿Qué va a ocurrir con aquellas que no fueron renovadas en su oportunidad? Esas sí podrían encontrar un problema distinto y sí podrían ocurrir ahora en marzo. No se espera que se trate derechamente de aglomeraciones por su cantidad, pero sí existe esa situación específica y la pregunta que surge es, bueno, ¿quién tiene las potestades para hacer una especie de, no digo condonación, pero extensión entonces
de esa deuda, lo planteo como otro problema, pero creo que nos vamos acercando, ¿no es cierto?, a una solución que permita aliviar a la gente y ahorrarnos algún problema de índole constitucional. Perdón, diputado primero y después la senadora. Presidente, yo voy a reiterar respecto de la propuesta, ya que usted nos ha planteado eso. Creo haber dado ya mis argumentos respecto de la admisibilidad. No comparto lo que dice el subsecretario, estamos hablando respecto de esta materia y no haciendo una cuestión extensiva a todas las modificaciones a la Ley Orgánica de Municipalidades. Y la propuesta es que podamos, si queremos avanzar en las discordancias entre el Senado y la Cámara, yo no sé si se avanza solamente resolviendo respecto de una de las dos cámaras. Yo creo que aquí tenemos que hay uno que está planteado, el otro no se ha propuesto nada que todavía hayamos acordado. Mi propuesta es completa respecto de los dos proyectos de ley, de tal manera que podamos resolver ambos y no imponer uno respecto del otro. Muy bien. ¿Ya? Y entonces, lo que yo propongo es respecto de del boletín 13.308 de la Cámara de Diputados, es la redacción que le comentaba recién. ¿Ya? Para que en los casos contemplados en la ley de rentas municipales podrán ser renovados hasta el 30 de junio del presente año, si así se acordare por el Consejo Municipal, en virtud de las competencias que ya existen. Está redactado obviamente con los artículos y la ley que corresponde. Y respecto del otro, también declararlo admisible, pero aprobar íntegramente el inciso primero y no aprobar así el inciso segundo, de tal manera que un proyecto de ley se haga cargo de lo que es las revisiones técnicas y el otro proyecto de ley se haga cargo respecto de los permisos de circulación. Con eso declaramos ambos admisibles y con estas redacciones yo creo que podemos salvar el punto. Sí, senadora, perdón, después Carolina. Sí, presidente, por su intermedio, hacerle una consulta al subsecretario, agradecer la noticia que nos ha dado, ¿no es cierto?, respecto a que el Ministerio dictaría un reglamento para postergar por 2 meses los dígitos de las revisiones técnicas que vencen en abril y mayo. Pero no sería factible, y esta es la solicitud directa, de que las de marzo o las de febrero resuelve todo el problema. Si hoy día lo que tú estás tratando de evitar son las aglomeraciones, independiente que la gente por irresponsabilidad o por otro problema no las haya ido a sacar, igual hay un hecho puntual y es que no las tiene. Y mal podría también, si no resolvemos esto, sacar su permiso de circulación sin la revisión técnica. Entonces, lo lógico sería que, como se ha ido haciendo todo aquello que vence al 2020 sea lo que sufra postergación, no solamente lo que no esté por vencer todavía. Mucho agradecería al Ejecutivo que pudiera, por su intermedio, sugerirle, presidente, al Ministerio de Transporte que postergara por los 2 meses o lo que estime procedente, pero todas aquellas que han vencido desde enero hasta mayo, como lo tiene establecido. Que dijeron que mañana el Ministerio va a sacar un decreto en que postergara... En los próximos días. O en los próximos días, un decreto que postergara las revisiones técnicas los dígitos, que marzo no tenía dígitos, que iba a haber por 2 meses las que vencían en abril y por 2 meses las que vencían en mayo. Pero finalmente, si la gente ya tiene vencida, también tienen que preocuparse las que vencieron en marzo, en febrero y en enero. Es medio complicado irse por el lado de lo que podría pasar en... Sí, son cosas distintas. Lo sabemos. A la Presidente, por su intermedio a la pregunta de la senadora Ensperger, lo que yo traté de transmitir es que hacia el futuro no existe ninguna duda que el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones tiene las atribuciones. Si tienen dudas, si las están estudiando, si podrían extenderle el plazo para pagar, para hacer la revisión técnica a aquellos que están en esa situación por un incumplimiento legal previo. Y eso es lo que el Ministerio está evaluando, porque si fuese posible, permitiría, ¿no es cierto?, salvar la situación que usted... Exacto. Pero eso es algo que el Ministerio se encuentra evaluando y tiene que ver bien cuáles son los límites de sus potestades en ese caso. Sí, mi única duda, presidente, es respecto de la propuesta del diputado Torres con respecto al otro proyecto de las multas, es respecto al oficio que se va a enviar, porque si es ley orgánica, va a ir al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional se estima que invade la administración financiera, o no está dentro de la atribución de la Cámara de Diputados, otra función, va a echar abajo el proyecto. Por lo tanto, yo creo que una manera más segura, y cediendo también, porque yo firmé el otro proyecto, teniendo dudas también respecto a la interpretación, pero claramente el Tribunal Constitucional puede tener la interpretación de respecto a una administración financiera, porque claramente puede afectar la forma de distribución de los recursos, y es una incidencia que puede ser directa.
es que es avanzar en el tema, el proyecto de las multas, porque yo creo que ese no tiene ninguna incidencia respecto a que sea constitucional o no. Es materia de iniciativa parlamentaria del 63 y además no tiene ningún tipo de control. Entonces, creo que la salida más salomónica, obviamente que acá hay un tema también de los autores del proyecto que me parece razonable, pero la verdad es que aquí lo importante es que el proyecto salga lo antes posible. Entonces, yo creo que hay un proyecto que no tiene sin lugar a duda una posibilidad real y otro que podría caerse en el camino. Eso por sí. Posibilidad real sería el de las multas. Entonces hagamos el de las multas. Yo tengo uno de las multas y otro no. Por eso digo que tenemos un pequeño problema. Tenemos uno para multas que ya está planteado, que es el que dice, perdón, aquí se me fue uno, a partir de la publicación de la presente ley hasta el 30 de junio, según acordamos, a partir del año 2020 no se aplicarán las sanciones contempladas en el artículo 56 y en el número 25 y el artículo 200, ambos de la ley 18.290 de tránsito, cuyo texto fundido fue en lo referente al tránsito con un vehículo sin contar con un permiso de circulación vigente. Ahora, podríamos tener alguno que diga, en los casos contemplados en el numeral del número primero del artículo 15 del decreto número 2385 de 1996, que fija el texto refundido y sistematizado del decreto ley número 3063 de 1979 sobre rentas municipales. Los permisos de circulación y sus distintivos podrán ser renovados hasta el 30 de junio del presente año, sin hablar del decreto del Consejo Municipal ni ninguna cosa por el estilo para evitarnos los problemas. Sí, diputado de la Vaca. Presidente, en los mismos términos que usted señala, creo que, tal cual señaló también la senadora Goy, el entregar facultades, en definitiva, es el gran problema. Y yo creo que para salvar ambos proyectos, la solución debería ser el artículo único planteado en un comienzo en el boletín del Senado, que es prorrógase hasta el 31 de octubre, y en los mismos términos, modificar también el segundo proyecto, en prorróguese hasta el pago de los permisos de circulación hasta el 30 de junio, que es el plazo que se ha acordado acá. Pero antes tenemos que salvar lo que había señalado el secretario en un comienzo. Yo creo que llegando a un acuerdo de esa característica podemos salvar ambos temas, salvando ambos proyectos. Diputado, el que pasa es que vamos en orden. Senadora Goich, después senador Letelier, algún diputado y el señor subsecretario. Yo, ¿saben qué? De verdad, quiero hacer como una reflexión del momento en que estamos. O sea, yo pregunto qué sentido tiene aprobar dos proyectos, uno que dice que se prorroga y otro que se elimina la multa, cuando para la persona la solución es la misma. Entonces, seamos capaces de decir que acá resolvemos el problema de las personas y nos ponemos de acuerdo. O sea, ¿cuál es el problema? El problema es la iniciativa, si es el proyecto de la Cámara o es el proyecto del Senado. Porque si ese es el problema, discutámoslo. Y discutámoslo así. Y no hay ningún problema. Pero no nos enredemos en algo que la gente está mirando. Entonces, perdonen, de verdad es súper ridículo que una Cámara declare admisibilidad de uno y la otra declare la de otra, y perdonen que lo diga con esta franqueza. Entonces, ¿por qué no ponemos acá los criterios sobre la mesa de cuál es la solución más práctica, real? O sea, aquí, y yo le agradezco a usted, diputado, ¿no es cierto?, que diga, esto tiene el riesgo por el Tribunal Constitucional. No nos podemos enfrancar hoy día en esa discusión cuando la gente que a esta fecha no ha podido pagar el permiso quiere tener la tranquilidad nomás, porque además el chileno es cumplidor, por el chileno y la chilena, ¿no? Entonces, quiere tener la tranquilidad de que no va a estar fuera de norma. A mí me da lo mismo si el texto va en el proyecto de la Cámara o en el proyecto del Senado. Me da lo mismo. Si quieren, hacemos aquí al cachipún, ¿ya? Pero solucionemos el texto y después veamos por cuál sigue. Y saquémoslo rápido. Nosotros tenemos sala ahora, para los diputados no sé cuándo van a estar convocados a sala. O sea, estamos sobre el plazo, esto tenemos que sancionarlo. De verdad, perdonen la franqueza, pero creo que esto tenemos que zanjarlo ya. Todos tenemos más o menos claro el tema y sinceremos también las posturas. Muchas gracias, senadora. Senador Letelier. Presidente, yo soy autor junto con el senador Chaguán del proyecto del Senado. Quiero partir diciendo que no tengo ningún problema de que, voy a decirlo de primera forma, no se moleste con lo que voy a decir, de que el texto completo nuestro sea trasladado a la iniciativa y el boletín de la Cámara. Porque quien colocó el tema de una primera forma fueron los diputados que plantearon el proyecto en su momento. Entonces, eso
para facilitar cuál es el vehículo a través del cual actuamos. Lo segundo, yo creo que, para recoger lo que plantea la senadora Goich, yo creo que tenemos que avanzar la economía procesal. Segundo, yo creo que es mejor que digamos la prórroga o el abandono de la multa, yo prefiero la de la multa, y que, si es necesario incluirlo para efecto de construir el acuerdo, y aquellos consejos municipales que están en contra se pronuncien de tal forma. Es decir, generemos una situación de que por el Ministerio de la Ley queda sin efecto la multa por eso. Yo entiendo que la discusión de las facultades puede llevar a la discusión constitucional. Pero lo que me interesa es construir el acuerdo. Quiero decir, entiendo que lo ideal, presidente, es que yo votaría el tema de la admisibilidad sin la referencia municipal, y yo creo que se puede llegar a concordar que el proyecto de la Cámara es admisible y por eso le podemos hacer la indicación para mejorarlo y resolvemos ese conflicto que hubo entre ambos. Prorroguemos ambos. Tanto los dos temas, sí. Tanto las revisiones técnicas como los prorroguemos. No sé, pero la prórroga... Sin entregar facultad a nadie. Se prorroga. Yo tengo un solo sobre un efecto. Yo quiero facilitar el presidente del acuerdo político. Sí, pero no estamos acercando. El único problema que yo veo en decir prorróguense, que justamente algunos municipios pueden querer no hacerlo por un tema de administración interna, pero también estamos en un círculo porque si uno dice, bueno, estamos entregando facultades. Entonces, asumiendo que existen esos dos problemas, yo creo que podemos buscar una fórmula alternativa que nos deje a todos satisfechos, que hay que pensar, que obviamente no tengo aquí, pero que entre todos nosotros podemos sacar adelante. ¿Presidente? ¿Presidente? Sí, por favor. Sí, yo creo que de a poco estamos intentando un punto de acercamiento. Lo estábamos conversando delante con el senador Letelier. Yo había hecho una propuesta que salvaba el punto de los dos proyectos de ley y los declaraba ambos admisibles con algunos cambios o modificaciones. El senador Letelier ha hecho una contrapropuesta. A mí personalmente lo que me gusta más que la exención de multa, yo ahí tengo una duda sobre el efecto, básicamente. Que el eximir de multa no estoy prorrogando necesariamente la vigencia del permiso de circulación. Por lo tanto, se genera el efecto que plantea la senadora Ebensperger respecto de otros contratos como los seguros. Si uno prorroga ya por el Ministerio de la Ley hasta el 30 de junio, eso podría ser factible. Ahora, mi dificultad, lo acaba de decir el subsecretario, es que estamos invadiendo excesivamente la atribución que ya existe del Consejo Municipal o de la Municipalidad para administrar sus fondos. Entonces, lo que usted plantea, senador, podría ser que se prorrogue hasta el 30 de junio, salvo que un Consejo Municipal respectivo se pronuncie en contrario. Si ninguno se pronuncia en contrario, impera la ley, pero no estamos siendo tan invasivos respecto a la autonomía del... Ahora, es la atribución que ya tienen de administración de los fondos municipales los municipios, eso es lo que estoy diciendo. Y así quedó redactada en la propuesta, no con una atribución nueva. Perdón. Sí. Perdón, ¿qué pasó? ¿Por qué no dicen en voz alta lo que está pasando? Porque si no puedo dirigir el debate. La única duda, Víctor, disculpe, presidente. Sí. Miguel, mira, yo pienso que ya le hemos dado harta vuelta. A mí me parece que la proposición que hizo Carolina es la más razonable, que la reafirmó Juan Pablo, que se preste el chasis de la Cámara para poner el tema de la postergación de la multa. A mí me parece que esa es la solución y no dejar atribuciones a los concejales, porque si vamos a hacer una norma que sea para todos los chilenos igual y no dependa del criteriómetro que pueda tener un concejal. Entonces, avancemos para que seamos prácticos. Creo que eso resuelve bien el tema. Creo que de verdad esto tiene el mérito que esta discusión empezó como una propuesta de los diputados que se puede mejorar. Reconozcamos eso se hace con la oferta que hace Juan Pablo, y hagámoslo de la manera más simple, menos engorrosa, que es el tema de la multa. Y avancemos y resolvámoslo una vez, porque si no vamos a seguir discutiendo. Aquí no se trata de discutir ni egos ni nada, sino que y esto resuelve bien el tema. Y yo creo que sí, me parece que hay que reconocer que esto partió como iniciativa de los diputados, pero de esta manera se resuelve muy bien.
Bueno, yo quisiera Está ahí hasta el solamente tres decir lo meses siguiente. Yo tengo entendido, por lo que dice el senador Letelier, que podríamos partir con el proyecto del Senado, en que diga a partir de la promulgación de la presente ley hasta el 30 de agosto del 2020, no se aplicarán las sanciones contempladas, etcétera, etcétera. Eso es, sin hablar de prórroga. Yo entiendo que con el diputado Ilavaca estaba con el día de la prórroga como que era una forma de evitar el impacto sobre el seguro. Entiendo que eso era una de las inquietudes de la senadora también. Entonces yo le agregaría... Pero no se, oye, pero no se vayan, pues, senadores. Senadora, no se vayan, pues. Pucha, qué fantástico. El pago del permiso de circulación hasta el 30 de junio no tiene ese problema. Tiene seguro vigente, o sea, tiene permiso de circulación vigente. Claro, porque tienes que tener permiso de circulación vigente. Por eso que la multa no es suficiente. Sí, presidente. A ver, perdón, diputado Ilavaca. Sí, presidente, yo insisto con mi teoría. Es decir, estamos prorrogando hasta el 30 de junio la vigencia de las revisiones técnicas de vehículos, que yo creo que ya existe acuerdo respecto a eso. Pero de la misma manera se va a prorrogar el pago de los permisos de circulación hasta la misma fecha. Y tendríamos permisos de circulación vigentes hasta el 30 de junio, y es facultativo no para el municipio, porque no le podemos entregar facultad al municipio, exacto, es facultativo para la persona. Exacto. Yo creo que allí se salva. Pero entiendo que el problema técnico es que tú prorrogas esa facultad de ese por el solo ministerio de la ley. Está bien, mi duda le aumenta el plazo. Eso sí que es de iniciativa exclusiva. La administración financiera del Estado es el Ejecutivo. No, porque el 65 número 1 dice imponer, suprimir, reducir, condonar, ¿ya? Y es más, y habla además de otras de excepciones. En ningún caso habla respecto a la prórroga, si de derecho estricto. Eso se puede poner, perdón, diputado, ¿me permiten, por favor, un poquito de orden? ¿No podríamos poner, para que fuera muy claro, pero no prorrogas el plazo para el pago de, etcétera, etcétera? Eso... Lo que pasa, presidente, yo entiendo que la discusión política que tenemos es que los colegas de los senadores no quieren fijar un precedente de algo que incide en la administración financiera. Ese es el precedente, no tienen problema con que se extienda y que se comience a pagar hasta el 30 de junio. Pero es el cómo se dice. Y lo que tenemos que evitar es que vaya al Tribunal Constitucional. Entonces, eliminar los riesgos que vaya al Tribunal Constitucional. Entonces, yo quiero sugerir que nos vayamos por el lado de las multas, reduce los riesgos, pero aquí hay un tema objetivo. ¿Cómo hacemos una segunda consideración y pediría que entre todos la pensemos, de cómo asegurar que los seguros se podrán, entonces, agregar un inciso segundo, para efectos de este periodo, el requisito establecido en tal norma no es necesario para los seguros de accidente tercero. De forma tal, tú haces explícito que no es necesario que esté vigente el permiso durante el 1 de abril al 30 de junio del 2020. Y ahí queda... Perdón, usted quería decir algo, por favor. Si quiere decirlo adelante, por favor. Por su intermedio, presidente. Oye, por favor. Sí. Tuve una conversación. No, estamos hablando. Sí, disculpe. El seguro propiamente tal no se toca en ninguno de los dos proyectos y claro, muchas veces la senadora Bensperger y el senador Letelier tocaron el punto de que a lo mejor no cubriría si uno tuviese el permiso de circulación expirado. Y eso es verdad, puede efectivamente ocurrir. El punto es que con la fórmula que se despachó el Senado y que al parecer está en comento, que es irse por el tema de la no aplicación de las multas, la obligación de pagar el permiso de circulación permanece. No hay ningún problema en eso y será de responsabilidad de la persona, efectivamente, de atendido sus medios, etcétera, 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 atendido el contexto, ver si lo puede pagar o no.
Lo que no se le va a poder efectuar es el retiro del vehículo, si es que lo detectan efectivamente circulando sin el permiso de circulación al día, ni tampoco aplicar la multa. Exacto. En este punto también tengo que hacer presente que el artículo 21 de la Ley de Procedimientos de Juzgado de Policía Local faculta al juez de policía local, en casos excepcionales, cuando la sanción es muy gravosa, por ejemplo, atendido en un contexto de una pandemia, para dejar sin efecto una sanción. Por ende, lo que se está de alguna u otra manera estableciendo, si bien no es el tenor actual del ordenamiento jurídico, tampoco es algo ex novo del todo, sino que se asemeja a una potestad jurisdiccional actual. Muchas gracias. Diputado Longton. Creo que lo trataron antes de yo salir de la sala y que me lo planteó el senador Galilea respecto al seguro obligatorio. Si es que uno saca el seguro obligatorio antes del 31 de marzo, aplica en el caso de tener una licencia de conducir vencida o una revisión técnica vencida. Yo hablé recién con el presidente de la Asociación de Aseguradoras y me dice... sin permiso de circulación. Claro, o andar sin permiso de circulación. Me dijo que responde a todo evento. De hecho, me graficó con un ejemplo que salió, yo no lo recuerdo, respecto a algunos permisos de circulación adulterados que ocurrió hace algún tiempo. Y me dice que no, pero me dio un ejemplo respecto a que cubra todo evento. Es decir, el seguro está más allá del vencimiento de una revisión técnica o del vencimiento de un permiso de circulación o no estar con permiso de circulación. No cubra todo evento. Eso me lo dijo el presidente de la Asociación de Aseguradora. Pero claro, vence el 31 de marzo. Tiene que sacarlo antes del 31 de marzo. El tema es que eso no se puede modificar porque, claro, es un contrato entre privados. Eso es inmodificable. Perdón, ¿cuáles son las sanciones? ¿Cuáles son las sanciones por no pagar el permiso de circulación? Entonces, ¿por qué no hacemos los dos textos iguales? Si hay uno que dice aquí, a partir de la publicación de la presente ley hasta el 30 de junio del año 2020, no se aplicarán las sanciones contempladas en el artículo tanto y el artículo cuanto, cuyo decreto refundido en lo referente al tránsito con un vehículo sin contar con el permiso de circulación vigente. Ese es uno. Y el otro es lo mismo, pero sin revisión técnica vigente. Y eso ahí sí se puede prorrogar sin problema. Es que como yo te pregunto porque estaban pidiendo que fueran iguales los dos artículos, entonces podemos hacerlos igual los dos, si no tengo problema. Es más fácil prorrogar para la revisión técnica porque eso son concesiones de otra naturaleza del contrato ahí. Y por ende es prórroga y que el Ministerio fije el calendario. Por eso lo hacemos, diputado Torres, esta propuesta en el chasis de ustedes. No, sí, mire, yo decía recién que, perdón, presidente, que no le pedí la palabra, pero si me permite. Sí, adelante, diputado. Por eso yo decía que nos estamos acercando. Yo insisto que mi única duda tiene que ver con el efecto final. O sea, si tiene que prorrogarse o sirve, ya es práctico el problema, no es por joder, digamos, ¿no? Y eso es lo que quiero dilucidar. Si es práctica la fórmula que ustedes plantean, yo no tengo ningún problema, ¿ya? Porque vamos a andar en definitiva con permiso de circulación que no está prorrogado, o sea, está vencido. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, no sé los efectos de ello, es mi única duda. Correcto. Perdón, senadores, diputados, senador. Respecto a lo que ha dicho el senador, si el tema es que la persona anda con el permiso de circulación vencido y no le van a cobrar multa, pero eso no significa que no lo tenga vencido para todos los demás efectos. No sé los efectos de eso, es solo una duda muy genuina. Sí, sería presidente. Mire, prorrogando o dejando sin efecto las multas, siempre es responsabilidad del conductor tener el seguro de accidente contra tercero. Entonces, para despejar. Si no tiene el seguro, el conductor se hace cargo de lo que pase, es su irresponsabilidad. Entonces, para despejar es cierto que el presidente de la Asociación de Seguros dice que tiene que sacarlo antes del 31. Si lo saca después no sirve. Si es que es con multa, sirve si es con prórroga. ¿Cierto? Porque estaría vigente. Hay una discusión jurídica, por ende, si la prórroga es algo que invade o no atribuciones que pudiesen ser llevadas al Tribunal Constitucional o no. Yo diría que esa es la última interrogante, que es la que tiene el diputado Aguilavaca. Yo diría que si nos pueden clarificar ese punto, es para despejar el punto. Es evidente que es más fácil la prórroga para efectos del seguro, pero no sé si nos acercamos al Tribunal Constitucional. Esa es mi única
inquietud y me sugirieron los... Ya. Y me plantearon lo siguiente: como los dos proyectos están en el mismo trámite, se fusionan los proyectos en un mismo... bien, de cámara distinta. No se puede porque están en... Entonces, es ponerlo... No, o sea, habría que fusionarlo en una cámara y traerlo es a la poner otra. todos los textos en el proyecto de la Cámara, los dos temas, y veamos si es prórroga o... Tengo la duda de la prórroga. Es el diputado Longton. Una pequeña duda respecto al pago, porque el permiso de circulación se puede pagar en dos cuotas. Una que es en agosto y otra que no sé si es en marzo o agosto, perdón. Entonces, el tema es que aquí el proyecto habla hasta el 30 de agosto, entonces ahí va a tener que enterar... Y hasta 30, bueno, pero es que hay una propuesta de la que salió de... Bueno, 30 de junio, sí. Entonces va a tener que enterar la cuota completa. Entonces, yo no sé en qué cuerpo legal está regulado para ver la posibilidad de poder extender la segunda cuota. Es decir, que una cuota sea en junio o en otra fecha que determinemos y la segunda cuota pagarla un poquito más adelante. Si no va a claro, ¿Quién no va a puede tener que escribir pagar... esto, por favor? Claro. ¿Quién puede escribir esto? Están Sí, diciendo en realidad ustedes. que sean cuotas que Porque sean... están cuotas- llamando a votación para una ley de quórum abajo en el Senado, según me dice por segunda vez el secretario. Suspendemos entonces ya. ¿Ah? Y tenemos una propuesta que nos va a hacer la Secretaría. La propuesta, en base a las diferentes reacciones y comentarios que se han vertido en el transcurso de la sesión, sería la siguiente, sin perjuicio que después podría hacerse una división la misma, como voy a sugerir. Artículo único, esto sería la parte que venía del proyecto del Senado. Prorrógase a partir de la publicación de la presente ley hasta el 30 de junio de 2020 la vigencia de las revisiones técnicas de vehículos cuyo vencimiento haya ocurrido a partir del mes de octubre del año 2019. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, en uso de sus atribuciones, establecerá el calendario y los dígitos correspondientes a objeto de reorganizar en sucesivo la realización de dicho trámite, a sugerencia del presidente de la Comisión. Y sería declarado admisible, en este caso, el proyecto que venía del Senado. El inciso segundo, a partir de la publicación de la presente ley y hasta el 30 de junio del año 2020, no se cursarán, es decir, no se puede dar un parte, ni aplicarán, es decir, no se puede ser sancionado, en lo referente al tránsito con un vehículo sin contar con su permiso de circulación vigente, las sanciones contempladas en el artículo 56 y en el número 25 del artículo 200, ambos de la ley 18.290 de tránsito, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1 de 2007 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y del Ministerio de Justicia, como también en lo referente al tránsito con un vehículo sin contar con su permiso de circulación vigente y en el artículo 49 del decreto 2385 de 1996, que fija... ¿Perdón? Entonces sería... Y en el artículo, perdón, ¿qué quedaría? Ministerio de Justicia y en el artículo, 49 del decreto 2385 de 1996 que fijó el texto refundido y sistematizado del decreto de ley 3063 de 1979 sobre rentas municipales. Debo clarificar que esto último no se refiere a cuestiones económicas, sino a la sanción, replica la sanción que hay en el... Este es el informe que nosotros le presentamos como comisión mixta, ¿no? Sí, okay. quizás
Presidente, como hay dos proyectos en discusión y que están cruzados, sugeriría la Secretaría que pudiera desglosarse esto. El inciso primero venía del Senado y si sigue su tramitación se transforma en ley. Ahora usted se saltó que el punto 1 aquí hay que declarar admisible. No, ambos se declaran admisibles. Si no lo declaramos admisible, no se puede. Ambos se declaran admisibles. Está bien, no, si yo digo nada más que hay que declararlo admisible para que esto pueda funcionar. No, pero el de primero era el del Senado, que era admisible. El Senado es inadmisible también. Bueno, Yo declaré pero voté para no discutir, yo entiendo que algunos senadores o diputados van a votar por la inadmisibilidad. Los demás, yo espero la mayoría votaremos por la admisibilidad y luego, por cierto, ustedes pueden manifestar su acuerdo o su desacuerdo con la fórmula propuesta. ¿Quién está ahí? Senador. Plantear que creo que sería bueno dejar explícito el hecho que tienen que tener el seguro al día, independientemente, porque o si no se va a confundir. Van a creer que están prorrogados los seguros. Y lo importante es que estos seguros vencen el 31 de marzo y tienen que renovarse. Yo creo que eso es bien importante dejarlo explicitado. Si lo habíamos conversado. Lo voy a leer, que haría en la segunda parte, como inciso tercero. Lo anterior no obsta que se tenga que contratar el seguro obligatorio de accidente personal, el SUAP. Y como y siguiendo para terminar también con el asunto cruzado. La primera parte sugiero que sea hecha al informe del Senado, y que después la Cámara levantaría, digamos, la inadmisibilidad que tiene, si es que se aprueba la admisibilidad acá, y la segunda en el proyecto que viene de la Cámara. De tal forma, porque aquí hay dos proyectos, no tenemos uno solo, tenemos dos proyectos aquí, sería la forma en que sería más elegante poder terminar con este asunto, en base a lo conversado, sin perjuicio de la votación que se... Entonces va a quedar aparte. ¿Por qué no ponemos todos los contenidos en el marco de la Cámara para que salga todo rápido? Pero sugiero en lo pertinente para evitar... Porque vamos a informar tanto a la Cámara como al Senado del acuerdo completo logrado. Exacto. Y lo que va a la Cámara es la parte que le corresponde a la Cámara y la que le corresponde al Senado. Eso lo llevará a cabo la Secretaría el día de mañana. ¿En votación la en votación entonces la admisibilidad. ¿De ambos? ¿De ambos? Ejecutivo. Pero espérate que la redacción para incorporar el tema del seguro. La ley, como inciso tercero, quedaría en la parte de la Cámara. Debería quedar parte de la Cámara. ¿Pero qué? Sí. También del Senado. Sí, pero va ahí, va de acuerdo general, pero tendría que ir la parte que va a la Cámara para declarar la admisibilidad, la aprueba la ley y la manda a la Aunque parezca una minucia, pero para no meternos en ningún enredo, ya estamos claros que hay que ponerlo el seguro. Y yo creo que también los que paguen en vez de marzo, en abril, o los que paguen en mayo, los que paguen en junio, tienen que pagar reajustado. O sea, porque la ley de pago de patente le aplica reajuste a la segunda cuota. No te metas porque ahí te metes en una ley de renta municipal y lo vuelves más admisible. Es que yo creo... Se mantiene vigente la ley. Lo que hace es que la segunda se refiere especialmente a la segunda cuota que se paga con reajuste del IPC. Entonces, si ustedes creen que no es necesario, no hay problema en eso. Si estamos postergando el plazo, no estamos postergando, no estamos cambiando la forma de la ley. Mi permiso de circulación que venció el 30 de agosto, el 10 de abril, me lo van a cobrar reajustado. no es más vigente. O sea, no es más vigente. Perfecto. Sí, ya está explicado, no es necesario, ya está ahí. Muy bien, entonces en votación, señor secretario, por favor. Sobre la admisibilidad. ¿De ambos incisos o alguien pretende...? De los dos proyectos. ¿Senadora Bensperger? No tiene para qué fundamentarlo, diga. Voto en contra de ambos proyectos, creo que ambos son admisibles y por favor pido que en el acta se den por reproducidos mis argumentos que ya he dado latamente. Gracias. Senador Galilea. Diputado Lonton. A favor. Diputado Torres. A favor. Diputado Brito. A favor. Senadora Goich. A favor. Diputado Ilavaca. A favor. Senador Girardi.
Diputado Norambuena. A favor. Muy bien. Presidente. A favor. Terminamos. Se aprueba. Tiene que después la votación. ¿Quiere cambiar su voto? Por reglamento. Ya. Así quiero señalar lo siguiente. El párrafo referido al permiso, o sea, la revisión técnica, me parece que no tiene ningún tipo de objeción de constitucionalidad. El segundo, y quiero dejar constancia en acta, creo que está en un borde, porque por la vía de no sancionar el no pago de impuestos o cargas fiscales en fecha, uno podría eventualmente estar metiéndose en lo que es la administración financiera del Estado. Quiero dejar constancia que aquí se abrió una puerta que es algo compleja, pero solo dadas las circunstancias, por las circunstancias que estamos, voy a dar mi voto a favor. En ambos, entonces. En ambos. Pero quiero que quede constancia de este aspecto. Muy bien, entonces tenemos 9 votos a favor, perdón. Tendríamos 9 votos a favor y 1 en contra. Es que lo que pasa es que, la lista de diputados debió ser reducida de 10 a 5 porque íbamos a tener una sola comisión mixta. Señor diputado, llegó... Pero vamos a registrar que exactamente. estamos diputados. Pudieron haber realizado el diputado González y el diputado Zavala estuvieron presentes acá. ¿Y tú tampoco votaste? No, porque fue cambiado la... Que un representante por... Señor diputado. Lo que pasa es que inicialmente el presidente de la Cámara había nombrado 2 comisiones mixtas, dos grupos de integrantes de comisión mixta porque eran 2 proyectos, pero luego después de conversar con la senadora de presidente del Senado hicieron una sola comisión. Entonces ahí le pedimos excusas a los señores diputados, pero registramos su presencia. Muchas gracias. Muy bien, si no hay otro... La votación de los segundos. Sí, vamos a votar la... de los otros, del resto. ¿Puedo, presidente, quisiera solicitarle si el texto lo puede votar separado? Pues a mí me gustaría votar a favor el inciso primero y el otro. Ya está aprobado lo que se aprobó ahora fue la admisibilidad. Ahora vamos a los incisos del texto. No corresponde. Sí. No, porque lo que se discute en la comisión mixta es solamente... Para la admisibilidad, es lo que yo sostengo. Exacto. Sí, pero como cambiaron los textos completamente. No, es que lo que sucede es que hoy día el acuerdo que se suscribe aquí va a ir a la sala y se va a presentar comunicaciones, que es el acuerdo. Y va a ser discutido en la sala, nada más. No corresponde votar el texto hoy día. No corresponde. Pero dice que hay que hacer una proposición. Cuando hay una proposición nueva, completamente nueva, yo creo que sí se debe votar una proposición. Yo también creo. Veamos esto. El secretario que... estar de acuerdo en la proposición. Digamos que los textos son el entendido en el cual se declaró admisible. Entendido. A ver, la ley orgánica en su artículo 15, tal como lo dije al comienzo de la sesión, establece que esta comisión se establece para efectuar una proposición para resolver la dificultad. Pero hay que leerlo entero. Si la comisión mixta no alcanzara acuerdo o concluyere que la iniciativa es inadmisible, esta será archivada, que no es el caso. Si la estimara admisible, que es el caso, propondrá que continúe su tramitación. Esa propuesta de la comisión mixta deberá ser aprobada tanto en la Cámara de Origen como en la revisora por la mayoría. Ahora, ¿qué pasa? Con el fin de evitarse un conflicto, y porque este es un caso inédito en que son mociones cruzadas, cosa que no había pasado, se ha sugerido un texto con el fin de avanzar en cada Cámara con sus proyectos y poder terminar este asunto. Si me permite, yo creo que estamos cumpliendo exactamente con el texto del artículo 15, inciso segundo. Dice, una comisión mixta de igual número de diputados y senadores, la que efectuará una proposición para resolver la dificultad. Nuestra proposición para resolver la dificultad es aprobar la admisibilidad y mandar estos 2 artículos a la Cámara y al Senado para que sean incorporados. Aprobar la admisibilidad, como usted bien dice, y a partir de que se aprobó, ahora habría que aprobar para el proyecto. Yo pienso lo mismo que usted, senadora. Y yo pienso lo mismo que usted, senadora. Estos son los 2 textos que van, pero lo que va a la proposición completa, con las votaciones del caso, si esto es claro. Porque lo que nosotros hemos llegado a una proposición para resolver la dificultad. Ahora después dice, si la comisión mixta no alcanzó acuerdo la comisión mixta,
o concluyese que la iniciativa es admisible, no concluyó eso, esta va a ser así, y si la estima admisible, propondrá que continúe su tramitación. Yo lo que propongo es que nosotros le hagamos un informe que diga que la comisión decidió lo siguiente. Primero, declarar admisibles las dos mociones. Segundo, que se presente una indicación en la Cámara de Diputados, una indicación en el Senado, y con esto consideramos que puede concluir, seguir adelante la tramitación de la ley, de las leyes respectivas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Una acotación, perdón, presidente. Solo para que en el texto que va a la Cámara, el de los permisos de circulación, se modifique el título, porque cambió el sentido de la redacción. Pero para que lo haga, sí, se adecúa el título. Sí, no, pero para que la sugerencia se plantee que se adecúe el título en virtud de la redacción final. Si está aprobado esto, lo va a hacer valer la senadora, quiere decir que está de acuerdo con una y no con la otra. Ya estamos listos. No se vota, no es necesario. No es necesario, es parte del acuerdo. Ya. Muchas gracias y se levanta esta sesión. Nos quedamos con el voto en contra.